El sistema inmune es aquel conjunto de mecanismos que protegen al cuerpo de antígenos como bacterias, virus, hongos y toxinas. A su vez, este consta de dos partes. El inmunitario innato es aquel con el que se nace, es decir, es heredado y se encuentra activo desde el nacimiento. Representa la primera respuesta del organismo ante la entrada de un antígeno. Y luego está el inmunitario adaptivo, es aquel que se adquiere por la exposición a diferentes antígenos a lo largo de nuestra vida. Tanto el sistema innato como el adaptativo se componen de diferentes órganos, los cuales liberan diferentes tipos de células. Los órganos son adenoides, que son glándulas ubicadas en la parte posterior de las fosas nasales. La médula ósea, que es un tejido suave y esponjoso dentro de las cavidades óseas, es decir, los huesos. Los ganglios linfáticos son órganos pequeños, como un frijol, que están conectados por los vasos linfáticos en todo el cuerpo. Los vasos linfáticos, que son los canales que ayudan a que los linfocitos se transporten a los órganos linfoides y al torrente sanguíneo. Las placas de Peyer es un tejido linfático en el intestino delgado. El vaso es un órgano en el abdomen del tamaño de un puño. El timo, que son dos lóbulos delante de la tráquea, detrás del esternón. Las amígdalas, que son masas ovaladas en el fondo de la garganta. Por último, el apéndice, que es un pequeño tubo unido al intestino grueso. Las células que lo conforman son células hematopoyéticas. Esto quiere decir que son células que nacen en la médula ósea, se dividen en dos líneas, dependiendo de la célula madre que la genere. La línea meloide y la linfoide, que se diferencian específicamente por el tipo de sistema inmune al que pertenecen. La meloide pertenece al sistema inmune innato y la linfoide al sistema inmune adaptivo, pues terminan de configurarse con la exposición de antígenos en los órganos linfáticos. En la línea meloide se encuentran los basófilos, que son los que liberan gránulos en su interior para atacar principalmente a parásitos. Los neutrófilos, que son los encargados de la fagocitosis y la producción de citoquinas para desencadenar una respuesta inflamatoria. Los eosinófilos, que tienen la capacidad fagocítica, además de liberar gránulos cargados de enzimas para atacar a los parásitos. Los macrófagos, que cumplen las mismas funciones de los neutrófilos, sin embargo, también pueden reclutar más células inmunes. Las células dendríticas son las responsables de la identificación de los antígenos después de captarlos, además de ser las que presentan dichos antígenos al resto de las células inmunes, funcionando como una memoria. Y los mastocitos, que son aquellas que liberan gránulos con mediadores inflamatorios como la histamina en caso de ingreso de cualquier tipo de antígeno. Y la línea linfoide se caracteriza por tener linfocitos T, cuyo objetivo es identificar el antígeno y poner en marcha la respuesta inmune adaptiva. Los linfocitos B pueden representar antígenos a los linfocitos T, pero su función principal es la formación de anticuerpos. Y los natural killer son esenciales en la detección y eliminación de las células infectadas por virus o células tumorales. A su vez, el proceso de reacción de respuesta inmune puede ser de dos tipos. Luego identificar a los antígenos, pequeñas moléculas de la superficie de los patógenos. El sistema inmune identifica las células específicas que deben de atacar al agente infeccioso y envía una señal. Si el sistema lo identifica con una respuesta inmunitaria innata, usualmente las células mieloides reconocen las moléculas que se encuentran en los agentes patógenos o las moléculas de señalización liberadas por el cuerpo frente a una infección. Y, dependiendo del agente infeccioso, los glóbulos blancos son específicos los que atacan, generando inflamación. Esa es la respuesta más rápida. Y el sistema lo identifica como una respuesta inmunitaria adaptiva, entran en el tablero las células linfoides. Generalmente los linfocitos T identifican al antígeno y envían una señal a los linfocitos B para producir un anticuerpo necesario para destruir dicho agente. Al momento de que el linfocito T, luego de recibir el anticuerpo, identifica y ataca al antígeno, eliminándolo eficazmente del sistema. Esa es la respuesta más lenta pero más efectiva frente a los patógenos o células infectadas, pues generan una memoria del patógeno para su próxima infección. Y por último, esta última reacción se ve reforzada, aún más con las vacunas. Estas son sustancias que contienen partes de un antígeno atenuado o inactivo, que aún genera una reacción inmunitaria en el cuerpo. Esto hace que se genere la memoria del patógeno, y al momento en que se presente un verdadero antígeno, el cuerpo ya tenga los anticuerpos necesarios para eliminarlo del sistema. Por lo tanto, el sistema inmune tiene un papel en la homeostasis que se puede comprender con el concepto de homeostasis inmunitaria.
del griego significa que nuestro sistema inmune es capaz de mantenernos saludables a pesar de los cambios y agresiones del ambiente. Así que, frente a la entrada de un patógeno al cuerpo, el estímulo, los linfocitos T reconocen el virus siendo el sensor. El sistema inmune envía los glóbulos blancos necesarios siendo el centro de control. Y la muerte del antígeno por parte del sistema es el efecto. Además, se puede notar que usualmente las respuestas a un patógeno son de retroalimentación negativa, pues contrarrestan el efecto para regresar a su equilibrio. Así que el sistema inmune nos permite estar sanos gracias a su estructura y funcionamiento en el cuerpo, sin necesidad de que el ambiente se mantenga constante o variable. Muchísimas gracias.